4 de la tarde, 37 minutos en Buenos Aires y alrededores, 17 grados la temperatura, algo nublado para el resto de la jornada. Después les contamos cómo sigue la semana. Insistimos, esto para Buenos Aires y alrededores. Nos vamos a alejar un poco de Buenos Aires para esta nota. Es una nota con un dirigente político argentino, pero es una nota internacional por donde se encuentra, como les decíamos. Estamos hablando de Jorge Tayana. Fue ministro de Defensa, fue canciller, sociólogo, senador y actualmente y siempre docente universitario, por decirlo de alguna manera, y estamos hablando además del lanzamiento de la campaña, o en realidad una instancia de algo que ya se lanzó que tiene que ver con la campaña internacional Cristina Libre. Jorge, Pablo Caruso, Luis Paginiger, Mariano Hamilton y Gabriela Radiche, en Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias, Jorge, por atendernos. ¿Dónde estás? Estoy ya de vuelta. Ah. Viaje relámpago. Ah, bueno, mala mía. Pensé que estabas todavía en Brasil. Mala mía. Volví. Bueno, lo que pasa es que el Congreso, es decir, en realidad ellos tienen una lo que llaman Encuentro Nacional. Este es el 17º Encuentro Nacional, que son muchos, es como un congreso partidario. ¿Quiénes son ellos? Estamos hablando es el PT, del PT. El Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, partido que ya tiene como 50 años, y que no es estrictamente un congreso, porque en un congreso que van a hacer el año que viene, es el único que puede tratar reformas estatutarias. Entonces lo que era este encuentro nacional es en realidad un encuentro más político, donde eligieron la directiva, cambió el presidente y las autoridades del partido, y diseñan grandes políticas sobre para dónde ir. Así que es una reunión con más de 1000 personas, con comisiones, debates, con todo el liderazgo nacional, y fue muy enriquecedor participar de la reunión, invitados por ellos, y asistir a sus debates y a sus propuestas, ¿no? Y ver un montón de amigos y conocidos. Y para preguntarlo indirectamente, ahora vamos a Cristina Libre, por supuesto. Sí. ¿Qué envidiaste de ese estado de deliberación, digamos? Bueno, es un partido bastante organizado, tiene tendencias internas, ¿no? Incluso tendencias consolidadas como grupos, mantienen la unidad, tienen un buen mecanismo de debate desde abajo, esto lo han hecho bien. Tienen la limitación histórica de que, como muchos partidos de izquierda, tienen una estructura más de partido de cuadros. Entonces, la limitación que ven ahora, que creo que es lo que están tratando de enfrentar, además de cuáles son las propuestas políticas y eso, es cómo hacen para transformar un partido de cuadros en un partido que tenga un número destacado de dirigentes que tengan una representatividad real, no solo dentro del partido y no solo en la línea del partido, sino que sean capaces de generar espacio de masa y ganar en candidaturas, en prefecturas. O sea, están pensando en la continuidad de Lula, digamos. Claro, Lula va a ser candidato el año que viene. Eso es un poco lo que confirmó la reunión de este fin de semana. Lula se siente muy bien, habló específicamente de eso, dice: si yo voy a ser Biden, no me bajo, no soy, yo estoy muy bien, tengo un cuerpo de 60 y tengo una energía de 30 años, dice. Y le agradeció a la mujer eso. Así que está, y yo lo vi, la verdad que lo ve físicamente mucho mejor que hace un par de años. Pero muy interesante el planteo, es decir, te pregunté qué envidiabas, si hablaste de un partido muy establecido, con líneas internas pero que no ponen en juego la unidad, con debates que llegan hasta las bases, es decir, con debates participativos, y una limitación que es que esa formación de cuadros no termina generando la cantidad de dirigentes de masas, por lo menos de acuerdo a lo que dan cuenta que necesitan. 50 diputados de 500, es absurdo, ganan las elecciones. Es decir, es un proceso inverso
a que algunos sectores más de los sectores más revolucionarios del peronismo, más de tendencia combativa, tuvimos históricamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros teníamos una situación en donde había grupos más reducidos, con una militancia muy fuerte, pero con menos repercusión social, uh-huh, y por lo tanto tenía poca representación en las estructuras de poder. Bueno, hay que acordarse que mucho tiempo estuvo proscripto el peronismo, así que eso no varía, pero que al mismo tiempo tenía un gran líder de masas que claro, era una cobertura, o sea, era un movimiento de masas que se podía dar el lujo de tener estructuras políticas pequeñas o desarticuladas o sueltas. Es decir, la gracia del movimiento es que cualquiera es peronista. sí, Y cualquiera hace una agrupación, un grupo, una tendencia, el peronismo de no sé qué provincia y listo. la gracia y el problema a veces, ¿no? Es la gracia y el problema. Claro, ellos tienen el problema inverso. Claro. Tienen un gran líder, pero tiene una estructura muy tradicional, no movimentista, sino de un viejo partido de izquierda socialista de cuadros. Uh-huh. Y déjame hacerte una última pregunta sobre sí, esto, y vamos a Cristina Libre, pero ya que lo estamos conversando, sí, y con la agudeza de la mirada que tenés para lo que compartiste, ¿cómo está, cuál es la situación de debate en torno a la alianza que fue necesaria para ganar la elección y al mismo tiempo las reformas profundas que el pueblo claro, brasileño necesita para seguir confiando en Lula y en su armado, digamos? Bueno, eso genera obviamente alguna tensión. Le ha ido mejor al gobierno de lo que creían en términos económicos, ¿eh? Por ejemplo, volvió a salir del mapa de la pobreza Brasil, que lo había logrado con los primeros gobiernos de Lula, volvió a salir del mapa de la pobreza mundial. Ha crecido casi un 3%, lo que es bastante más de lo que decían los otros, pero obviamente toda la cuestión del marco, si vos tenés 50 diputados propios, Uh-huh, en 500, sí, claro, muy poco. ¿Cómo haces? Claro. Bueno, hay que negociar mucho. Claro. Y eso hace... Jorge, perdón, y con las particularidades que tienen los diputados brasileños, ¿no? Bueno, eso no es poco. Y además, que por ejemplo, tiene 30 y pico de ministerios el Ejecutivo y en el Ejecutivo hay un montón de ministros de otros partidos. Ahora, entonces, lo que planteó Lula en su discurso de cierre, porque el Congreso empezó el viernes y terminó el domingo al mediodía con el discurso de Lula. Y lo que hizo Lula estuvo muy bien, porque hablaron varios, ¿no? En el discurso habló los últimos expresidentes, Gleisi Hoffmann, que fue muy aplaudida, muy querida, pero que renunció para tomar un cargo en el Ejecutivo, Humberto Costa, que es otro dirigente histórico fuerte, pesado, que fue presidente hasta ahora, hasta ayer, y ayer asumió el nuevo presidente, que es un tipo joven, que es Filio Silva, y que hizo una presentación, también un discurso muy largo, sobre las tareas y los objetivos partidarios, etcétera, etcétera. Lula se escuchó a todos y se los bancó a todos, a todos los presidentes. Apareció la nueva directiva, volvió Cedirceu a ser parte de la directiva del partido, que es un histórico famoso revolucionario de Brasil. Y después vino Lula, y Lula dijo una cosa muy interesante. Dijo, bueno, no sé de qué hablar, yo no sabía bien de qué hablar, dice. No sabías hablar del gobierno, de los problemas del gobierno y la política del gobierno, o del PT, del partido. Entonces dice, voy a hablar de las dos cosas. Y habló de las dos cosas. Y lo hizo en un tono coloquial, pero al mismo tiempo muy profundo, muy lúcido, muy ya en medio viejo sabio, ¿no? Y también haciendo una diferenciación. Dice, bueno, una cosa es el gobierno. Dice, con 50 diputados tenemos que negociar, si no sacamos ninguna ley. Ninguna ley de izquierda va a ser votada por la derecha. Ninguna ley de derecha va a ser votada por la izquierda, no nos engañemos. Tenemos que encontrar caminos en el medio que donde tenemos que trabajar y negociar. Ahora, eso es el gobierno, dice.
El partido es otra cosa. El partido es el que tiene que empujar las políticas, es el que tiene que decir cuál es el rumbo, el que tiene que tratar de persuadir a los otros. Para eso necesitamos más diputados, necesitamos más militancia, necesitamos persuadir a la sociedad de que es cierto rumbo. Por ejemplo, una de las propuestas grandes que tiene el PT es una que tiene que ver con lo tributario, que son las 3 B larga: billonarios, bancos y bet, apuestas, ¿no? Uh-huh. Las apuestas son las... Es decir, que recaiga mayor presión impositiva sobre esos sectores. No, hacer presión impositiva fuerte sobre esos sectores para tratar no hay de directamente popular. O hay poca, digamos. Claro, pero digamos, que haya. Concentrarse en eso y hacer una transferencia de ingresos directa a los sectores populares. Obviamente eso no es fácil de sacar, pero tiene una ventaja, que es que al meterse con las bet, no con todo el juego, con las bet, sí, se está metiendo con algo que está creando mucha preocupación en todas partes, claro, porque el tema de la ludopatía, uh-huh, y los chicos jugando... A ver, Jorge, me meto un poquito en esa y voy mezclando, voy matizando. Si vos tenés un gobierno que requiere de negociaciones y de alianzas, y que no puede ser lo profundo que requiere el momento, pero vos tenés un partido con las características que mencionaste antes, estructurado, con arraigo en territorio, con claridad programática, etcétera, vos podés distinguir y le podés ofrecer a la sociedad que vea que vos querés hacer algo con el partido y después tenés las limitaciones propias de la política. Y que el partido... Pero que la dinámica de un gobierno de alianza no te lleve puesto, digamos, ¿no? Claro, yo te diría que lo que quedaba claro es que un partido que sea simplemente apoyo y exaltación del gobierno, sí, no le sirve a Lula. No, porque podría correr el riesgo necesita que le generen más espacio, claro, y más representatividad. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante, ¿no? Y además él lo dijo muy bien, con muchos matices, haciendo críticas a lo del partido, haciendo críticas al propio gobierno, y diciendo, bueno, lo que no puede ser es que haya objetivos personales por encima del partido, digamos. Uh-huh. Diciendo, bueno, elijamos los mejores candidatos, claro, digamos, cuando haga falta, en función de objetivos políticos. No hagamos las líneas propias en función de yo quiero, o a mí me parece, o... Está muy bien. Bueno, la verdad que fue muy lindo. Jorge... Y en ese marco, sí, ellos están con una situación muy especial también, que los hizo más sensibles a todo lo nuestro, que yo planteé básicamente 2 temas, que era el deterioro de la democracia en la Argentina, uh-huh, y en ese marco, lo representativo de eso, que es la condena a un inocente como Cristina y la proscripción a Cristina, porque digamos no solo está la condena, sino está básicamente la proscripción perpetua, o sea, no queremos que la puedan votar. Y como todo eso tiene un origen, y que fue precedido por la quita de la visa, ¿te acuerdas? De Rubio. Sí, claro. O sea, tiene anuncios claros y tiene un camino claro, y en Brasil hay un enorme lío con lo que se ha descubierto, y es que la campaña de ponerle más aranceles a Brasil, y subírselos a 50, a cualquier cosa, es una campaña que estuvo oxigenada y alentada en Estados Unidos por uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, uh-huh, y por el hijo del último jefe militar de la dictadura, Figueiredo. Entonces y eso ha hecho un escándalo extraordinario, porque es como casi traición a la patria eso. Claro. Para promover que joroben a tu propio país, uh-huh, y nada menos que a Brasil, que es un país que es muy orgulloso de sí mismo, ¿no? Más grande del mundo. Y vos decís, Jorge, que en ese contexto la proscripción a Cristina cae en un momento de mucha sensibilidad. Esto es lo que nos querés explicar. Tiene sentido. Ay, se nos cortó comunicación. Bueno. Qué interesante, perdón. Ahí seguimos, interesantísimo cuando dijo Lula tiene la cabeza de un tipo de 80, el cuerpo de uno de 60 y la vitalidad de uno de 40, 30, ¿no? De 30. Sí. Ojalá, ¿no? Me pasara eso. No, bueno, alguna de esas partes te toca. A mí me parece que, más allá de eso, lo muy interesante es el planteo de un gobierno de alianzas, sí, que tiene que navegar por ese centro que fue necesario para ganarle a Bolsonaro,
que no te lleve puesto la esencia del PT, ¿no? Me parece que bueno, eso es... hay una pregunta hacia lo que ocurre acá en la Argentina, ¿no? Seguramente siempre he visto un espejo, ¿no? Seguramente se la haremos en breve. Bueno, Jorge, estabas diciendo que había mucha sensibilidad. Se menciona proscripción a Cristina y se corta el teléfono. Sí, viste, son cosas que... Y bueno, es el grupo Clarín. O privatizamos los teléfonos o... Ah, no, eso ya está. Entonces, el problema es otro. O quizá ese. A ver, Jorge, ¿en qué... Claro, nosotros lo que hemos hecho acá... Déjame hacerte una pregunta y vos englobá lo que querés, lo que te quedó pendiente en la respuesta. Porque estamos en un momento en que da la sensación que todo puede ser llevado puesto, digamos, ¿no? Y sobre todo en lo global, también instituciones globales, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, en la ya corriendo campaña internacional Cristina Libre, ¿de qué manera vos, con la experiencia que tenés, se lanzaba en México hoy también, si no me equivoco? No, ya se lanzó hace algunos días. Claro. ¿De qué manera eso puede generar una influencia hacia adentro para que se pueda, recuperar parte de lo perdido en Argentina? Bueno, ese es un debate más amplio. Lo lanzamos con un comité donde estamos con Oscar y con otras compañeras y compañeros que tiene un doble propósito. Por lo tanto, en primer lugar, difundir por qué esta condena, cuando ella es claramente inocente y es una condena sin pruebas. Ese es un primer punto, ¿no? O sea, la cuestión de la situación personal de Cristina y sobre todo lo de la proscripción. Y yo insisto que esto es peor que la condena, aunque la condena sea más difícil, obviamente, por lo inmediato, por las restricciones que implica, pero la proscripción de que no la deje que pueda ser candidata a nada y que el pueblo argentino no pueda votarla es horrible. Además, es una cosa que tiene historia en el peronismo. La proscripción en el peronismo tiene historia larga como forma de evitar la presencia y la fortaleza del movimiento popular. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, todo esto de lo de Cristina, que nosotros empezamos a difundir en una reunión parlamentaria grande que organizaba Morena en México y que es de alguna manera una segunda reunión, aunque el tema es distinto, de algo que pasó en Colombia hace un par de semanas, que hubo una reunión también de muchos partidos progresistas. En la de México, que es reuniones panamericanas se la llama, de legisladores, iba a haber más de 100 diputados o senadores. La delegación nuestra fue como 5 por lo menos, ¿no? Cabezados por una senadora, por Lucía Corpachi. Uh-huh. Y ahí, iban a haber desde 10 representantes gringos de Estados Unidos hasta de varios países de la región y todo eso. Ahí se iba a pensar a plantear el tema, ya llevaron folletos, hemos hecho, además de un libro que se hizo, que está en inglés y en castellano, sobre el procesamiento de Cristina, que tiene varios autores. Ahora se ha hecho un pin, esas cosas de propaganda, pero también un resumen, que lo estamos traduciendo en 2 o 3 idiomas, con los elementos básicos para informar a las compañeras y compañeros de otro partido que quieren ser solidarios, cuáles son los argumentos que nosotros mostramos, ¿no? Y además, también armar y alentar la formación de comités ciudadanos de apoyo a Cristina Libre, ¿no? Así que sea una cosa abierta, que se pongan en marcha, y que se junten todos los que quieren juntarse, de países, de partidos de afuera, como de argentinos que estén afuera. Jorge, sí. ¿Qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? Quiero preguntarte hasta qué punto la campaña Cristina Libre, así como la estás explicando, con las características que tiene hasta ahora, va a ser protagonista de la otra campaña, que es la campaña electoral, que ella está en marcha en primer lugar para la provincia de Buenos Aires, pero falta muy poquito para que esto también se ponga en marcha de cara a las nacionales de octubre. Bueno, a mí personalmente me parece que el tema Cristina Libre tiene más que ver con la campaña en el exterior, que seguramente también repercutirá acá, pero me parece que el tema central de Cristina Libre tiene que ver en realidad con mostrarle al mundo la
el deterioro de la democracia en Argentina. Es decir, Cristina Libre, la detención, la condena y la proscripción de Cristina es la prueba del deterioro del Estado de Derecho en Argentina. O sea, la idea no es que sea un eje central de la campaña electoral. Sí, bueno, algunos pueden pensarlo que también, porque tiene su repercusión. Pero a mí me parece que también, si bien el tema de Cristina es sentido por mucha gente, también me parece que la campaña tiene que centrarse en recuperar los problemas de representatividad que la misma Cristina planteó. Hay que dejar de enamorar y empezar y mejorar la representación de la gente, ¿no? Jorge Hamilton, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Todo bien. La pregunta de Luispa me pareció muy atractiva y muy interesante, y tu respuesta también, pero me quedó dando vueltas o rebotando en la cabeza algo que me gustaría compartir con vos. No es necesario que no sé si este es el momento, pero que se empiece a plantear concretamente desde el peronismo el tema del indulto a Cristina en caso de que el peronismo vuelva al poder y vuelva al gobierno, porque si no es como siempre estamos con los eufemismos, ¿no? Sí, pero no, sí, pero no. Si efectivamente todos los dirigentes del campo nacional y popular consideran que Cristina está encarcelada injustamente y que fue condenada injustamente, creo que es una declaración que debería estar impuesta en cada uno de los discursos de los candidatos que van a avanzar, sea ahora para diputados o después para las presidenciales dentro de 2 años y monedas, ¿no? Sí, yo creo que también sus ritmos y sus tiempos, ¿no? Me parece que Cristina Libre, Cristina Inocente, es una forma de comenzar a plantear el problema. También uno puede decir por qué el Congreso no saca una amnistía, que es más sencillo y más puro. El indulto solo conmuta la pena, la amnistía declara inexistencia del delito. Ahora hoy lo pones eso y no lo sacás. No tenemos esa mayoría, claro. No sabemos si todavía vamos a evitar el veto. Entonces a eso hay que construirlo. Yo creo que la idea y uno de los aspectos importantes de toda esta campaña, además del específico de Cristina, es mostrar deterioro de la democracia, que tiene que ver con una particularidad, que es lo que se está, cuando vemos el debate de hoy de Uspallata entre el PRO y la Libertad Alianza, lo que estamos viendo es un fenómeno que sí es el que es importante mostrar, adentro y sobre todo afuera, porque no es bien claro, que es como en el caso argentino, la ultraderecha se comió a la derecha de un día para el otro, la desarmó y tomó la conducción del conjunto de las fuerzas conservadoras, por ponerle algún nombre, o derechistas o cuasi fascistas, digamos, de acuerdo al nivel de autoritarismo que veamos que se manifiesta, cosa que no sucede en otros países, ¿eh? En España nosotros vemos que el PP es una cosa y resiste la ofensiva de Vox por voltearlo. Bueno, acá no, acá la ultraderecha pasó como con Bolsonaro le pasó lo mismo. Bolsonaro se comió todo el centro derecha, incluso los tucanos, todo Blum, y se transformó en un fenómeno. Acá pasó un poco lo mismo, es decir, la ultraderecha se comió a la derecha y la derecha lo aceptó, lo tomó con gran alegría, como si fuera lo mismo. Bueno, primero eso no es lo mismo, segundo eso muestra la debilidad y la falta de visión de país por parte de un sector amplio de las clases dominantes. Jorge, me meto un poquito en la pregunta de Mariano y sí, a riesgo de que me insulten de arriba a abajo, del primero al último de los oyentes, y en función de lo que estabas contestando, de los tiempos y sobre todo también, acá adentro también alguno te va a putear. Y digo, si no se puede vincular la proscripción a Cristina con el modelo económico, por ende, si vos no podés hacer observar a grandes mayorías respecto de los males de este plan económico y por qué la necesidad de la proscripción a Cristina, yo no sé cómo juega en una campaña el indulto a Cristina, la promesa del indulto a Cristina, lo dije. No, igual estamos de acuerdo. No, yo creo que se puede vincular, yo creo que eso no es... No, digo que del éxito de esa vinculación va a salir la posibilidad de que el indulto a Cristina sea aceptado no solamente por el votante de Fuerza Patria, por decirlo de alguna manera, sino por el resto del votante que te tenía que acompañar para poder ganar una elección. ¿Por qué Perón, por qué el pueblo argentino quería el regreso de Perón, de su proscripción y de su prohibición de venir a la Argentina?
porque sabían que Perón iba a mejorar las cosas. La calidad de vida de la gente. La calidad de vida de la gente. Cuando quiso volver en el 64, Ilia le dijo a los militares del cielo que lo pararan, no salió nadie a la calle. Salvo muy poquito, yo tenía 14 años y salí. Eran épocas. Datazo. Se habla poco de eso. Datazo el de sí. Esto es conocido, lo que digo es, en esa época la Argentina estaba más complicada, estaba Bandor, había como una situación un poco más, más confusa. Por supuesto, ¿no? Había otros elementos. Pero el plan de lucha de la Secretaría del 64 fue un plan grande. O sea, yo creo que los procesos no son unilineales, son más complejos, son polilineales. Nosotros tenemos que demostrar todavía, de acuerdo a todas las encuestas, por qué este programa y este proyecto que está llevando adelante este señor es un proyecto que destruye a la Argentina y no que la pone de pie, como todavía sugiere él y grandes medios financieros internacionales, y todavía crea un sector significativo de la población. Pareciera que en descenso, porque en la medida que aumenta la pobreza y ahora lo que va a haber, lo que toca, es un parate productivo y por tanto un aumento de la desocupación, otra caída del salario real y esa especie de impulso que hubo en el veranito, enero, febrero, marzo de recuperación económica se va a parar. Creo pero Milei todavía mantiene, más allá de las diferencias entre encuestas, Milei todavía mantiene una expectativa importante en función del daño que causó. Esto es claro, es así. Pero eso demuestra que, bueno, ese es un problema más largo, que es cómo lo de Cristina, de cómo se recupera la representación. Eso demuestra la distancia entre el peronismo, que ha sido la fuerza de expresión popular mayoritaria durante muchas décadas, y buena parte de sus bases. Eso por un lado. Eso es un problema del sistema político y del sistema de representación. Eso también refleja los procesos de fragmentación de los sectores populares que se han producido en los últimos años, resultado del neoliberalismo en el mundo, pero también de las transformaciones tecnológicas y los cambios en los modelos sin dudas productivos. Las nuevas subjetividades. Hay muchas cosas que hay que meter adentro de esa discusión, y lo que está claro es que primero hay que acercarse a escuchar a gente y dialogar y participar. Esto me parece que es lo central. Y en esta campaña tenemos que estar claros que nosotros jugamos muchas cosas. El tema de la campaña, de la situación de Cristina, es un tema importante, porque la verdad es que muestra los problemas que hay, no solo con un creciente autoritarismo y con un creciente deterioro del Estado de Derecho, sino con la situación de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que está en una situación muy particular. Bueno, por lo pronto con una corte con 3 miembros simplemente, lo cual cada vez que lo contacten miran con una cara como diciendo en qué país del mundo hay una corte. De hecho en ninguno, creo que en ninguno. Yo creo que en ninguno. De los que yo sé, en ninguno. Así que me parece que es un tema interesante. Hay varios aspectos de esto. Yo diría, el lanzamiento que hemos hecho es bueno, va a poner el tema sobre el escenario internacional. Cristina es una figura importante, nosotros no podemos permanecer en silencio con quien es la presidenta del partido mayoritario de la oposición y la proscribe y la mandan en cana con un aviso de Estados Unidos: primero te quitamos la visa. Nosotros no. Menem estuvo años dejándolo ser senador para no tomar ninguna decisión y se murió sin que supiéramos si era culpable o inocente de cosas que estaban pendientes en queja en la corte. Jorge, me parece que desde el principio hasta el final es una charla muy interesante. Arrancamos hablando de la vida interna del PT en una reunión muy importante en la que participó Jorge Tayana. Hablamos de la campaña Cristina Libre y hablamos de la campaña local de las elecciones. Siempre es un gusto conversar con vos, Jorge. Una última cosa. El PT me permitió hablar a mí en el plenario, por venir de Argentina y por venir a contar esta situación. Lo que fue una concesión, porque hablé ante los 1000 tipos, digamos, no siendo... Y seguro tenían cosas para decir, ¿no? Claro. Sí, pero no solo eso. Lo más emocionante es que cuando terminé de mencionar esto, estalló un cántico fuerte de los 1000 tipos diciendo Cristina Libre. O sea, una reacción de un partido hermano
Se nos volvió a cortar la comunicación. Llamémoslo para que cierre esa idea, Jorge. Nos estaba contando que cuando termina de hablar en el plenario del PT, que habla primero que el resto de los integrantes del PT, que tenían cosas para decir por lo que nos contó antes. Pero suele haber invitados internacionales, ¿no? En los congresos partidarios, no solo del PT, digo, en general. Terminaron cantando Cristina Libre, y eso es lo que nos está contando. Para cerrar, Jorge, y no te quedes con las ganas de contarnos eso. No, eso, digamos, que fue verdaderamente emocionante, porque fue una decisión política. El PT Lula me preguntó ayer cuando lo vi, porque él fue el domingo recién, dice, ¿pudiste hablar en el plenario? Sí, hablé. Digo, o sea, fue evidentemente una decisión política que tomó el PT de incorporar ese tema ante sus delegados y probablemente él tenga alguna resolución, alguna cosa práctica a favor. O sea, muy buen éxito, buen encuentro, y bueno, hay que seguir trabajando acá, en la campaña y en todos lados. Y a ver si pagamos la cuenta del teléfono, Jorge. Sí, porque nos lo cortan. Un abrazo grande, Jorge, gracias por la charla. Un abrazo, saludos a todos los compañeros y compañeras. Jorge Tayana fue ministro de Defensa, fue canciller y estuvo allí en el PT llevando a Brasil la campaña Cristina Libre, con cada uno de los elementos que nos contó, que nos pareció muy interesante. Con un poquito más de tiempo parece que hay cosas para tomar y seguir debatiendo, seguramente lo haremos en estos días. ¿Sabés qué le falta a tu